descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él sería del linaje de David. Nacería de una virgen en la ciudad de Belén. Su misión sería salvar a la humanidad y establecer un reino eterno con justicia eterna. Él tendría que ser llamado maestro, profeta, sacerdote y salvador. Debería de realizar muchísimos milagros que nunca en la humanidad jamás habían existido. Tendría que ser rechazado y odiado por los suyos. Debía de ser azotado, muerto en una cruz, pero resucitado al tercer día. Luego de eso establecería un reino para siempre y un nuevo pacto entre Dios y los hombres, y su reino no tendría fin. Y es que precisamente en el Antiguo Testamento se dieron más de 300 profecías con respecto a quién tendría que ser el Mesías, las características del Cristo. Y estas 300 profecías, pues precisamente se cumplieron a cabalidad y perfectamente en la persona de Jesús. Por lo tanto, podemos decir con toda certeza que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Dios Salvador, que Jesús es Dios sobre todos nosotros. Sin embargo, aunque todas estas grandes cantidades de profecías se dieron con respecto a Jesús, no hubo ni una sola que anunciara que luego de que Él resucitaría, vendría a morar dentro de los seres humanos. Y no hay ninguna profecía que dijera que una vez residiendo espiritualmente dentro de los seres humanos redimidos, iba a formar algo nuevo llamado la iglesia. Por eso es que se le llama a la iglesia en el Nuevo Testamento el misterio de Cristo, porque no hubo ninguna profecía, y la Biblia nos dice en 1 Corintios 2 de que nunca Dios así lo quiso, porque de haberse enterado el mundo de que Jesús iba a conformar en los redimidos a través del mismo impartiéndose en la vida de cada redimido, iba a conformar algo nuevo llamado la iglesia, y que a través de la iglesia Él iba a llenar al mundo con toda la doctrina y con todo el reino de Dios. Entonces ciertamente los reyes de este mundo, los señores de este mundo, no lo hubieran enviado a la cruz. Y sin la cruz no hubiera salvación. Sin la cruz no hay redención. Sin la cruz no existiera la iglesia. Por lo tanto, Dios se lo guarda y por lo tanto se le llama que es un misterio, el misterio de Cristo. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes a la cuarta semana de esta gran campaña, el misterio de Cristo, en donde estamos aprendiendo, como usted lo está escuchando, con respecto a la iglesia como cuerpo de Jesucristo, siendo Él la cabeza. Y es que a través de la iglesia hemos aprendido en esta campaña, es a través de la iglesia que Dios mismo establece su reino en la tierra. Es a través de la iglesia que se manifiesta el reino de Dios. Es a través de la iglesia y en la iglesia que vemos el amor mismo de Dios. Vemos cada una de su preeminencia, de su gloria, a través de la vida de iglesia. Es por la iglesia que el mundo recibe el testimonio de que Jesús es Dios. Es a través de la iglesia que el mundo puede entender a través del evangelio que Jesucristo es el Señor. Por eso la iglesia, como el Cristo corporativo que es, ejerce un ministerio importante, y es el ministerio de la palabra. La razón por la cual la iglesia existe es para realizar el ministerio de la palabra. Es a través de la enseñanza, de la predicación, es a través del discipulado, es a través del establecimiento de las doctrinas bíblicas, o como se llama, sana doctrina. Es que el mundo conoce la preeminencia y la gloria de Cristo Jesús, narrada y establecida a través de la palabra de Dios. En la tercera semana, que fue la semana pasada, aprendimos, pero que también aparte del ministerio de la palabra, existe que la iglesia, la manera en que la iglesia se da a conocer al mundo, en que el mundo puede juzgarnos a nosotros si somos cristianos o no, es precisamente porque es por el amor, que hay entre nosotros. Es decir, Dios dejó al mundo el juicio de que a través de la observación únicamente, si nosotros somos cristianos o no, en todo caso, si somos discípulos de Cristo o no, por el amor que hemos de profesarnos entre hermanos. Hablamos que si bien es cierto somos un cuerpo, pero que el mundo precisamente se da cuenta de que somos un cuerpo a través del amor entre creyentes. Por eso leímos bastante primera carta de Juan, y ahí aprendimos la semana pasada de que si alguien aquí dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, él es un mentiroso
el amor de Dios no está en él y él es un homicida como Caín fue un homicida de su hermano Abel, que lo mató simplemente porque él era justo. Así que, mis amados, lo vimos la semana pasada que el amor entonces, el amor entre creyentes no solamente es necesario, sino que es la prueba, una de varias, pero quizás la prueba más importante para saber si alguien de verdad es o no es cristiano. Es a través de la prueba del amor. Si usted dice que ama a Dios o que es amado por Dios, pero no ama al que está a la par suya, y no estoy hablando de su esposo o de su esposa, porque Jesús dijo que eso hasta los inconversos lo hacen. ¿Qué gloria hay, dijo Jesús, que alguien ame al que lo ama a uno? Jesús dijo eso. ¿Qué gloria hay? Ninguna. Pero por eso el mandamiento lo puso muy en alto, que tenemos que aprender a amar hasta nuestros enemigos. Entonces, ¿de qué sirve que usted diga que usted ama a Dios si no ama a su hermano dentro de la iglesia local donde Dios lo ha colocado a usted? Y precisamente aprendimos la semana pasada que por tanto este amor con que debemos de amarnos unos a otros es el mismo amor con que Dios nos ama. Sed pues imitadores de mí, dice la palabra de Dios. Dijo otro versículo, Efesios 5 dice que tenemos que ser imitadores de nuestro Dios y Padre, amén, como hijos amados. Es decir, así como un hijo que es amado por papá, porque papá lo ama, quiere ser como papá, o en el caso de las niñas como mamá, precisamente así como nosotros como hijos amados por Dios, tenemos que procurar imitarlo a Él. ¿En qué? En amor, dice la Escritura. Ahora, ¿cómo es el amor de Dios? Vimos tres características, que era un amor que sacrificial, es decir, que existe un sacrificio de parte nuestro. Número dos, que era un amor puro, que así como el amor de Dios por nosotros no es chabacán, no es de doble sentido, no es vulgar, así no puede ser el amor entre hermanos, no puede darse a bromas de doble sentido, sino que el amor entre creyentes también es puro, como el amor de Dios Padre por nosotros es puro. Y en tercer lugar hablamos que es un amor que generoso, muy pero muy generoso, así como Dios lo es todo el tiempo por gracia en nosotros. Pero este día vamos a continuar hablando acerca del misterio de Cristo, pero de una cuarta característica del amor, y es el servicio. Y es que precisamente nosotros debemos de entender que lo que a nosotros nos motiva a servirnos unos a otros es el amor. Una prueba de que nosotros realmente amamos al hermano es si servimos o no a Dios a través del cuerpo que es la iglesia. Por lo tanto, este día el título del sermón es muy simple, es el misterio de Cristo y el servicio entre hermanos. Así que vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así: Todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Qué interesante, vamos a explicarlo despacio porque en el culto de la mañana costó un poquito entender esto. Dice, todo el que cree que Jesús es el Mesías, ¿qué es? Nacido de Dios, regenerado, es decir, que es un cristiano. Quiero hacer la pregunta, ¿cuántos de los que están en esta mañana creen que Jesús es el Mesías? Ok, perfecto. Entonces, viene Juan, recuerde que Juan, toda la carta de Juan, primera carta de Juan, es para demostrarle a usted si usted es cristiano o no. Por eso que el examen o la PAES de Dios en la Biblia, para saber si usted es cristiano aprobado por Dios o no, es primera carta de Juan. Entonces todo el tiempo se enfoca en eso. Entonces una vez más Juan viene y se va a enfocar. ¿Cómo usted puede saber realmente que usted es un hijo de Dios? Que usted ha nacido de Dios. Dice, y todo el que ama al que lo engendró. Hay una característica de nosotros los cristianos, que nosotros amamos a aquel que nos engendró, es decir, nuestro papá, nuestro Padre Celestial. ¿Quién es nuestro Padre Celestial? Dios. ¿Amén, mi familia? Entonces, una vez más voy a leer, dice, todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, es decir, a Dios, hace algo también. Ama al que ha sido engendrado por él. ¿Quiénes son los demás hijos de mi papá? Mis hermanos. Entonces dice la Biblia, todo aquel que ama a papá, ama al que ha sido engendrado por papá. Una vez más, todo el que ama al que engendró, que es Dios,
ama al que ha sido engendrado por él, es decir, a nuestros hermanos. Entonces, en esto sabemos que hemos nacido de Dios. En esto conocemos que somos cristianos, en que amamos a nuestros hermanos. Pero, ¿cómo tiene que ser este amor? La semana pasada dimos 3 características. ¿Cómo tiene que ser este amor? Sacrificial, puro y... Pero ahora Juan agrega otro elemento muy importante, versículo 2, sigamos leyendo. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Ahora vamos a saber si amamos o no a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos saber, Nelson, si amamos o no a nuestros hermanos en Cristo? Cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Cumpliendo la palabra. En otras palabras, cuando sirvamos a los demás. Porque resulta que el amor no es solamente de palabra, el amor es una acción. Amén. Nosotros demostramos que amamos al hermano cuando nosotros le servimos. ¿Acaso se puede amar a un hermano en Cristo sin servirle a él? No. Porque entonces seríamos como aquel esposo que le dice a la esposa: yo te amo por 25 años, pero por 25 años no le ha demostrado con ningún acto que le ama. ¿Realmente el esposo ama a la esposa? ¿Ese esposo ama a su esposa? No, porque nunca se lo mostró. Si usted dice que ama a su hermano, pero no le sirve a su hermano, no le muestra su amor por su servicio, cumpliendo los mandamientos de Dios, usted no ama a su hermano. Y si no ama a su hermano, es porque usted no ama a Dios. Y si no ama a Dios, es porque el amor de Dios con el cual usted ama a su hermano no está en usted. No es cristiano entonces usted. Es lo que está estableciendo Juan en toda su carta. Por lo tanto, es importante entender que cuando Juan dice esto, él establece un mandamiento importante que Jesús lo estableció. Y es que si amamos a los hermanos, tenemos que servirnos unos a otros. Primera carta de Juan 3, del 16 al 18, que lo vimos muy, pero muy bien la semana pasada. Hicimos un exégesis de este versículo muy interesante, muy importante. Si usted no vino, le invito a que escuche la predicación. Ya está en internet, ya la puede bajar, la puede escuchar en línea, ¿verdad? Así que se lo invito. Una de las prédicas más hermosas que hemos tenido en este año fue la de la semana pasada. Dice 1 Juan 3, del 16 al 18 lo siguiente. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. ¿Me amas? Sí, demuéstramelo. ¿Sabe usted que el amor maduro entre creyentes exige ser servido? Es como el amor maduro entre un matrimonio. El amor maduro precisamente exige el servicio. Por cierto, el día de mañana me invitaron a un programa de televisión en la mañana y el tema es ese, que si es posible un matrimonio maduro. Y una de las señales de un matrimonio maduro es que verdaderamente el que está casado debe de exigir respuesta de su amor. Qué tonto sería estar con una persona que no lo ama a uno. ¿Usted se imagina la tontería que es esa? El amor maduro exige respuesta. Pues quiero que entienda, la Biblia dice que cómo puede habitar el amor de Dios en un creyente si él cierra sus entrañas a la hora del momento en que tiene que demostrar que de verdad le va a amar, ama a su hermano y ama a Dios cuando tenga necesidad. Y es impresionante, porque una vez más, ¿es posible amar a los hermanos sin servirles? Iglesia, ¿es posible amar a los demás hermanos sin servirles? No. ¿Es posible amar a Dios sin servirle a Él? No. Es imposible. Entonces, una de las realidades espirituales más importantes que encontramos en la Escritura es que la fe, como fe, se manifiesta ante el mundo a través del amor. Si su fe o su acto de fe no incluye amor, quiero que entienda que ese acto de fe es pura religión.
Santiago lo dice claramente, solo lo vamos a leer, no vamos a explicar el versículo. Dice así Santiago 2, del 14 al 17. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana andan desabrigados y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿Acaso no hablamos eso también la semana pasada, de que muchas veces le decimos al hermano: sí, hermano, estás mal, uy, no te preocupes, yo voy a orar por ti ahora, hoy que está en la casa voy a orar por ti? Cuando está en usted el ayudarlo, cuando está en sus manos, en su agenda, con sus contactos, en su banco, con sus ahorros, cuando está en usted ayudar a la iglesia, ¿usted va a cerrar sus entrañas? Entonces no diga que ama a Dios, porque lo que Santiago sabe lo que está diciendo, que precisamente cualquier manifestación de fe, pero sin amar a la iglesia local donde Dios nos coloca, sin amar al creyente, esa es una fe intelectual, una fe vacía, una fe religiosa y por lo tanto una fe muerta. Entonces, mis amados, Jesús estableció que la iglesia como cuerpo de Cristo fuera edificada, fuera crecida, fuera madurada, fuera enseñada. Él estableció que iba a ser edificada por Él mismo. Amén. ¿Se acuerdan que Él dijo: sobre esta roca edificaré, yo edificaré mi iglesia? ¿Quién edifica la iglesia? Cristo. ¿Pero a través de quién lo hace? Precisamente de la iglesia, de los demás miembros de la iglesia. Si el cuerpo va a crecer, el cuerpo crece en proporción, no va a crecer más la mano que el dedo, ¿verdad? Me refiero un brazo más que el otro, ¿verdad? No va a crecer su cabeza más grande de lo que debe de crecer, sino que es en proporción. El niño va creciendo, así es igual con la iglesia. ¿Pero por qué digo esto? Porque Jesús dijo que Él mismo iba a edificar su iglesia, pero la manera en que Él edifica es a través del buen y correcto funcionamiento de sus miembros, porque es en los miembros donde reside el Espíritu Santo, a través de los dones y talentos que el Espíritu Santo reparte según Él quiere a los miembros. A través de ellos es que el cuerpo es edificado. Por lo tanto, si a alguien no le sirve, por ejemplo, voy a poner este ejemplo mejor: si yo no estuviera acá y ningún pastor estuviera acá, sería muy difícil que usted estuviera aquí edificándose, usted estaría en otro lugar. Porque la iglesia se edifica a través del buen y correcto funcionamiento de sus miembros, cada uno en el lugar que le corresponde. ¿Se recuerdan ustedes de Efesios 4? Hay un mandamiento importante que Dios le da a su cuerpo. ¿Cuál es el mandamiento? Efesios 4, 15 al 16 dice: sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Dice, sino que, hablando la verdad ¿en qué? Hablando la verdad en amor. Una vez más, digan conmigo: amor, amor, amor. Está hablando amor entre creyentes el versículo. Entonces dice: crezcamos en todas las cosas. ¿En quién crecemos? En todas las cosas, en aquel que es la cabeza. ¿En quién crecemos entonces? En la cabeza, que es Cristo. Ahora, luego dice el versículo: de Él, digan conmigo, de Cristo, viene que el cuerpo entero, iglesia, digan conmigo, de Cristo, viene que el cuerpo entero, bien ajustado y bien unido por los ligamentos, diga conmigo, por los miembros, según la función propia de cada uno de sus miembros, del de que está a la par mía, como mía, el cuerpo crece y se edifica. ¿En qué? En amor. Quiero que entienda algo. Usted dice que ama a Dios, pero usted no le sirve a Dios en su iglesia, a través de su iglesia local,
por medio de los demás hermanos, no se engañe. Usted no ama a Dios, usted se ama a usted mismo. Por eso es que el antónimo bíblico del amor, ¿cuál es? El egoísmo, no es el odio. Es raro, miren, de verdad, es bien raro encontrar que un hermano odie a otro hermano. Eso es rarísimo. Lo que es común, lamentablemente común, demostrando que no son hermanos ellos, es que se aborrece al hermano. Odiar es odiar. Por eso el antónimo bíblico de amor no es odio, es egoísmo. Porque cuando yo aborrezco a mi hermano, cuando no le quiero servir a mi hermano, es porque yo me amo a mí mismo. Yo no amo a Dios, yo no amo a la gente, yo me amo yo solo. Yo quiero mi propio tiempo, mi propia vida, y por lo tanto no le quiero servir a nadie. Y la Biblia dice que es Dios quien da el crecimiento. Pablo dice, Apolo sembró, Pablo regó, ¿y quién da el crecimiento? Dios, pero lo hace a través de ¿quiénes? De los miembros de cada iglesia. Por eso dice, habla del crecimiento. El cuerpo lo edifica Dios y el cuerpo lo hace crecer Dios, pero a través del correcto funcionamiento de cada uno de sus miembros. Nosotros nos servimos entre nosotros por el poder del Espíritu Santo que hay. Por lo tanto, no hay llamamiento más importante dentro de la iglesia para usted que amar a los demás hermanos sirviéndoles. Por eso es que todo el Nuevo Testamento enseña precisamente que la muestra de amor entre hermanos no solamente es sacrificio generoso y pureza, sino servicio, servicio, servicio. Si nosotros no servimos a los demás hermanos dentro de la iglesia, usted lo que está practicando es una religión. Usted no cree en el Jesús verdadero, el de la Biblia, y por lo tanto no es un hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos todo esto? Porque Jesús así lo estableció. Por eso que rápidamente, en una manera muy corta, vamos a ver Juan capítulo 13, el capítulo del amor en el Evangelio de Juan. Así como el capítulo del amor en 1 Corintios es el capítulo 13, de igual manera el capítulo 13 del Evangelio de Juan es el capítulo del amor dentro de dicho Evangelio. Juan capítulo 13, que es el capítulo del amor. ¿Cómo comienza este capítulo? Leamos el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para que pasara de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Los amó a dónde? Hasta el extremo. Y qué importante es esta palabra, porque qué hermoso es saber, mi familia, que Dios no solamente nos ama, sino que Él nos amó ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Y Jesús dice, la Biblia, que Jesús amaba mucho a sus discípulos. Él los amó, pero cuando Él vio que su tiempo estaba a punto ya de partir y comienza la pasión de Jesucristo, es decir, ya lo que es la redención directamente para nosotros, es que Él comenzó a amarnos con amor extremo. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es entender de que Jesús nos amó con esta clase de amor, porque la palabra extremo es telos, que significa precisamente completo o que significa perfeccionado. Es decir, que cuando Jesús se dio cuenta ya que su tiempo de partir estaba cerca, Él entonces comenzó a completar su amor para con los discípulos. Él perfeccionó su amor para con sus discípulos. ¿Y cómo lo hizo? Sirviéndose a sí mismo como el don inefable para salvación de sus pecados en una cruz. Él mismo se dio como una ofrenda sacrificial, pura, generosa y en servicio a sus propios discípulos. Y es que mientras con ellos estaba, Jesús los amó. Y cuando Él comienza ya la redención, los amó hasta el extremo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es este amor de Jesús? ¿Cómo es este amor de Jesús sobre sus discípulos? ¿Cómo era? ¿Cómo era este amor? Ya sabemos, sacrificio puro y generoso, pero este amor por los discípulos, ¿cómo era realmente? Pues bueno, sigamos leyendo para entender lo que dice el capítulo. Y durante la cena, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Ok, está ahí. Qué interesante que comienza a hablar cómo es el amor extremo de Jesús. El amor extremo de Jesús es lo que viene a hablar Juan. Pero qué interesante que interrumpe lo que venía escribiendo y escribe que durante la cena. Ahora, ¿cuál cena? Digan conmigo, la Pascua. Si usted se fija, póngame el versículo 1.
el versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que, ¿antes de qué? Ok, antes de eso Jesús los amó en extremo y comenzó a amarlos en extremo, y comenzó a completar su amor por ellos. Pero ¿cómo Jesús manifestó su amor por ellos? Ese es el punto. Bueno, dice el versículo 2, eso fue antes de la Pascua, pero una vez comienza la Pascua, una vez comienzan a comer, dice, y durante la cena pasó algo, que el diablo ya tenía poseído obviamente el corazón ¿de quién? De Judas. Y él ya había resuelto traicionar a Jesús. Él ya había recibido las monedas. Él ya estaba resuelto a traicionarlo. Pero ¿qué hizo Jesús? Si el versículo 1 dice que él lo amó con amor extremo a sus discípulos, y dentro de sus discípulos estaba este traidor maldito, porque al final ni se salvó, nunca fue cristiano, quiero que entendamos algo. Si esta persona estuvo ahí, la pregunta es, ¿Jesús hizo una pausa en su amor? ¿Qué hizo Jesús? ¿Acaso mandó a pedir fuego al cielo para que quemara calcinado completamente a Judas? ¿Acaso vino Jesús y le dijo a los demás discípulos, mátenlo o golpéenlo? ¿Acaso Jesús se vengó de él sabiendo que ya lo había vendido por 30 asquerosas monedas de plata? No, no. Jesús lo amó. Jesús lo amó. Jesús lo amó. Cumpliendo ciertamente lo que él mismo le dijo a sus discípulos en Lucas 6:27, se recuerda usted, dice, pero a vosotros los que estáis oyendo les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os... ¿Saben qué hizo Jesús? Le hizo un bien a aquel que lo aborrecía a él, que era Judas. Le hizo un bien. ¿Qué le hizo? Digan conmigo, le sirvió. ¿Y cómo le sirvió? Lavándole los pies. Porque el lavamiento de los pies representa algo muy importante en el capítulo 13 de Juan. ¿Y qué representa? Dejemos que Jesús nos lo explique, porque él mismo lo explica. ¿Qué sucedió cuando ya Satanás había ya trastornado y convencido el corazón de Judas para traicionar a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Los mató a todos? ¿Lo mató a él? No. Sigamos leyendo del 3, versículo 3 ahora al 11. Sigue diciendo la narrativa. Sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levanta de la cena, pone a un lado el manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en el lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Llega pues a Simón Pedro, le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Aunque no todos, ¿por qué? Porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Quiero que entendamos algo. La tradición exigía que cuando los judíos iban a celebrar la Pascua, a la cena de la Pascua, que era en el aposento alto de los hogares o de las casas, se tenían que lavar los pies antes. Tienen que ser lavados los pies porque recuerde que ellos, por tradición y por cultura, parte de su vestimenta era usar sandalias. Y prácticamente ellos vivían en un desierto. Entonces, obviamente, todos los días, ellos, la parte que más se ensuciaba del cuerpo, ¿cuál era? Los pies. De hecho, quedaban todos mugres después del día caminando. Entonces, la tradición enseñaba que era una falta de respeto, precisamente, no lavarse los pies. Porque recuerde usted que ellos no estaban en una mesa. Pero ellos no se sentaban en sillas, sino que ellos ponían una especie de cojines cuando lo hacían, y la mesa era casi al nivel del suelo. Por eso dice la Biblia que ellos se recostaban sobre la mesa. ¿Qué es lo que ellos hacían? Vean todos para acá, es esto. Ellos se recostaban con el brazo izquierdo, y con el brazo derecho ellos comían. ¿Ok? Ellos se recostaban a la mesa. Y mientras que para recostarse, ¿dónde tenían que estar los pies? Pues tenían que estar recogidos, obviamente recogidos, o
Si se sentaban de frente. Pero de cualquier forma en que se sentaran, porque eran recostados, los pies le quedaban a la par de otra persona, al de su derecha normalmente. Entonces, ¿qué sucedía? Que al ver los pies sucios era una falta de respeto para el que estaba a la par suya. Entonces la tradición exigía que los pies tenían que ser ¿qué? Lavados antes de entrar al aposento alto. Ahora, entendamos algo. Pero también la tradición exigía algo, que el que tenía que lavar los pies, este lavamiento era tan denigrante y tan humillante en la cultura judía, que ni siquiera los esclavos de la casa tenían que hacerlo, sino que tenía que ser alguien que está por debajo del esclavo. El siervo de menor rango dentro de los esclavos era el que tenía que lavar los pies, porque era la tarea más humillante de toda la casa. Y tenía que lavar estos pies, y tenía que ser necesariamente un gentil. ¿Quién tenía que ser? Un gentil. Ahora, lo interesante es que Jesús viene y entra a la casa donde se había preparado para la última cena, para la Pascua. Y cuando Él se da cuenta que todos entraron con los pies sucios, que no estaban guardando la tradición, que no estaban guardando lo que se tenía que hacer, y cuando Él se dio cuenta, porque Él conocía a sus discípulos, que el corazón de ellos no era servir, sino ser servidos, y que ellos estaban esperando que alguien más le lavara los pies, pero nunca de ellos ni uno se movió a lavar a los pies a los demás. Entonces viene y hace algo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios creador, el Dios del universo, el que es el Cristo, el único que merece toda alabanza, toda gloria por toda la eternidad. Comienza a lavarle los pies a ellos. La tarea más repugnante, la peor tarea por debajo de la esclavitud, Jesús la hizo por sus discípulos. Y cuando entonces dice la Biblia que por eso Él se quita su capa, ¿acuerdas que eran dos vestiduras? Se quita la capa, se pone la mantilla en el brazo y agarra el lebrillo, que es el lebrillo en buen salvadoreño, el guacal, ya lleno de agua. Agarra el lebrillo y comienza entonces a lavarle los pies uno a uno. En ese instante hubo un silencio absoluto, todos sorprendidos. ¿Qué? Unos a otros, el Maestro, Jesús. Los mismos que hace unas horas atrás, días atrás, le habían dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos mismos estaban siendo servidos por Cristo. Él humillándose peor que un esclavo. Por eso es que usted ve en la pregunta de Pedro, en su exclamación, usted ve la sorpresa de Pedro, y a la vez su indignación, y a la vez su propia humillación. Porque le dice, llega pues Simón Pedro, dice el versículo 6, le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? No, espérate, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, le dice, no me laves los pies. Esta frase, ¿qué es lo que representa? ¿Acaso usted no ve aquí la sorpresa, pero a la vez la humillación que estaba recibiendo Pedro? Él que decía que iba a poner la vida por el Maestro. Es que ciertamente vemos acá algo muy importante. ¿Sabía usted que nunca en la historia, hasta esta fecha, nunca en la historia del judaísmo, ni nunca en la historia del pueblo romano, del imperio romano, nunca jamás el superior había lavado los pies a un inferior? Nunca había sucedido hasta ahora, en donde aquel que sí es el Señor de señores, que aquel que es superior a todos nosotros, ese día el Dios creador, estando en forma de hombre, le lavó los pies a sus discípulos. Claramente Jesús demostrándoles a ellos el corazón perverso que ellos tenían por ese momento, porque ellos precisamente, ellos no querían servir, ellos querían ser ¿qué? Servidos. Por eso que Jesús, cuando Pedro le dice eso, no me lave los pies, Jesús no me lave los pies, ese en un momento Jesús le dice en versículo 7, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás ¿cuándo? Después de estas cosas. Porque es hasta después de que Jesús resucitó que los discípulos entendieron el lavamiento de los pies. Que la enseñanza de Jesús es que Él no había venido a ser servido, sino ¿a qué? A servir a los demás. ¿Acaso no se recuerda usted lo que dice en la Escritura? Jesús les dijo a sus propios discípulos, a estos mismos haraganes que no quisieron servirle al Señor por muchas razones, a estos mismos Jesús semanas antes les había dicho: si alguien de vosotros quiere ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué se tiene que hacer?
el servidor de todos. Y Jesús se los estaba mostrando acá, porque resultó ser que esa enseñanza que Jesús les dio, les entró por un oído y les salió por el otro. Y Jesús se dio cuenta y él comienza a lavar los pies. Y entonces viene y le dice: tú no entiendes esto, lo entenderán después. Entonces Pedro, como no entendía, porque no tenía el Espíritu Santo todavía morando en ellos, Pedro no entendió. Y Pedro se fue al acto en sí mismo de lavar los pies. No, Jesús, no me laves los pies también, chuco, no me los laves, no lo hagas. Entonces Pedro le vuelve y le dice, cuando le dice, no, que si tú, fíjense que Jesús le dice: tú no entiendes lo que ahora yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Entonces viene Pedro y le dice, versículo 8, no me lavarás los pies jamás, le dijo. No, Jesús, jamás me los vas a lavar a mí. Es demasiado humillante para ti, no me los laves. Entonces viene Jesús y le dice algo que tampoco él entendió. Y le dice: si no te lavo, no tienes parte ¿qué? Conmigo. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de Simón? Le dice a Simón Pedro: entonces, Señor, no solo los pies, sino también ¿qué? Las manos, la cabeza, la oreja, la cabeza, todo, lávame. ¿Sabe por qué? Quiero que entienda lo que había en la mente de los discípulos. Ellos no entendían el reino. Ellos estaban pensando que el reino de Jesús iba a ser un reino ¿qué? Real. Un reino, me refiero a un reino político, económico. Que él iba a ser el rey en esa región precisamente bajo el imperio romano. Ellos ya se estaban repartiendo todo. Por eso Jesús, cuando les dice: si no te lavo no tendrás parte conmigo, ¿saben qué interpretaron los versículos? Los discípulos interpretaron: o sea que si no me lavo los pies, no voy a ser el ministro de defensa. No, pues lávame todito, porque quiero ser, y más, Señor, yo quiero ser el vicepresidente de la República. ¿Entiende usted? Eso fue lo que entendieron los discípulos. No entendían la razón. Jesús les dice: si no te lavo, Pedro, los pies, no tendrás parte conmigo. No voy a ser el ministro de obras públicas. Ahí hay bolas. O el ministerio de cualquier otro ministerio, no sé. Y entonces comenzaron a repartirse. En la mente de ellos estaba eso. Entonces, cuando Jesús les dice eso, viene Pedro y dice: no, entonces lávame los pies, las uñas, la oreja, que tengo mugre. Mira, lávame todito para que tenga parte contigo, porque es más, quiero ser el vicepresidente. Y entonces viene Jesús y le dice: el que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Y entonces Jesús comienza a enseñarles, aunque ellos todavía no entendieron. Quiero que entiendan que esta parte de la escritura que estamos aprendiendo esta mañana, ellos no la entendieron hasta después de Pentecostés. ¿Me voy a explicar, de familia? Entonces Jesús está dando una explicación para ellos, para que después la entendieran. No la entendieron en el momento, pero nosotros hoy sí la podemos estudiar, porque tenemos el Espíritu Santo y tenemos la enseñanza de la sana doctrina. Amén. Entonces Jesús viene y le dice, y comienza a explicarle la razón del lavamiento. Y Jesús le dice: no es que va a haber un reino humano en este momento, sino que Jesús comienza a explicarles a ellos específicamente de que el lavamiento de los pies es algo importante. Porque Jesús les dice: el que ha sido ya lavado completamente en su cuerpo no tiene necesidad de volverse a bañar completamente después de bañarse. Pero en el transcurso del caminar, más en la región donde estaban, ¿qué es lo que se ensuciaba? Los pies. Por lo tanto, lo que se debe lavar son los pies. No, Pedro, no es el cuerpo. ¿Por qué? Porque vosotros ya habéis sido lavados. ¿Por qué? Por la palabra. En otras palabras, mi familia, Jesús comenzó a enseñar que aquel que ha sido redimido por la sangre del Cordero, aquellos que somos cristianos, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, no tenemos necesidad de que Jesús vuelva a morir otra vez en la cruz. Ya fuimos salvados por Él. Amén. Sin embargo, cada día nosotros pecamos, fallamos, desobedecemos. Por lo tanto, ¿qué necesitamos cada día? Que se nos lave ¿qué? Que se nos laven los ¿qué, mi familia? Los pies. ¿Y a través de quién es? De la iglesia. Y es que quiero que entienda algo, que Jesús, cuando establece esto, cuando establece el lavamiento de los pies, lo que hace es establecer una gran metáfora. Es una metáfora de la santificación del creyente. Es una metáfora de la edificación del creyente. Es una metáfora de cómo el cuerpo crece y se edifica a sí mismo. Porque cuando Jesús hace esto, ¿sabe por qué Jesús lo hizo? ¿Sabe cuál fue la motivación de Jesús en lavarle los pies ese día específicamente?
Sigamos leyendo, dice el versículo 12. Así que, después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Y les pregunta: ¿entendéis lo que yo he hecho? Es decir, que detrás del lavamiento de los pies de Jesús por sus discípulos había una intención, había un propósito, había una motivación, había un gran objetivo. Detrás de la enseñanza precisamente de Jesucristo, de lavar los pies, había todo un propósito detrás de esto. ¿Cuál era? Jesús sigue diciendo del 13 al 17. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también hagáis vosotros. ¿Entendemos la intención de Jesús? Sigue diciendo: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Dice la palabra de Dios que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó como ser igual que Dios, como cosa que aferrarse, sino que Él se humilló a sí mismo, haciéndose hombre. Amén. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló aún mucho más, tomando forma de siervo, siendo obediente hasta la muerte, y de muerte de cruz. ¿Sabe por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos? Para dejar establecido un nuevo mandamiento a su iglesia: que tenemos que lavarnos los pies unos a otros, que tenemos que servirnos en amor. ¿Recuerda usted qué dice el primer versículo? ¿Por qué Jesús le lavó los pies a sus discípulos? ¿Se recuerda lo que dice el versículo 1 de Juan 13? Dice que Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó ¿cómo? Hasta el extremo. ¿Sabe qué es lo que hace que una persona le lave los pies a otra, espiritualmente hablando, en servicio? El amor. Hermanos y hermanas que están en esta mañana acá, ¿cómo es usted? ¿Acaso usted es de los que piensa que solamente viene a la iglesia a recibir palabra y no a dar? ¿Es usted de los que ha caído en ese engaño de pensar que Dios nos congrega solamente para recibir y no para compartir de nuestros dones, talentos, bienes, dinero, pensamientos, experiencias a los demás hermanos creyentes en la iglesia? Si usted piensa eso, entonces, ¿dónde usted deja lo que Jesús les dijo en Lucas 6:46 a sus discípulos? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que les digo? Digan conmigo: cuando Dios llama, no se le puede decir que no. ¿Y sabe qué pasa? Que Dios ya lo llamó a usted y usted bien lo sabe. Usted bien lo sabe porque aquí está en la Escritura. Dios nos ha llamado a todos, a nosotros, a servir. A todos nosotros Dios nos ha llamado a servir, a vivir para Él. ¿Cuál es su excusa? ¿Acaso no notan el mandamiento de Dios para su iglesia aquí en la Escritura? Jesús dice en el versículo 15: porque ejemplo os di para que como yo os hice, también hagáis así vosotros. No hay excusa. No hay excusa para que usted no le sirva al Señor. Él nos ha dejado de ejemplo. ¿En qué sentido? En que Él, siendo Señor, dueño de todo, si Él a sí mismo se humilló sirviendo a los demás, entonces la pregunta es, ponga atención: ¿quién le ha dicho a usted que usted es más grande que Jesús, por el cual usted tiene el derecho de no servirle a sus hermanos si Él lo hizo, siendo Señor de todo? ¿Qué le ha hecho pensar a usted? ¿Qué le ha hecho pensar a usted, mi familia? ¿Qué le ha hecho pensar a usted que precisamente usted es más grande que Dios, más grande que Jesucristo, y por lo tanto usted tiene el derecho y la libertad de no servirle a nadie y solo venir a la iglesia a escuchar? ¿Quién le ha metido esa mentira en su mente? ¿Acaso no es el mismo egoísmo de pecado que hay en nosotros? Es el pensamiento más tonto que hay cada vez que venimos a la iglesia, que solo venimos a la iglesia a escuchar y a recibir. No, usted viene a dar también, a servirnos unos a otros en amor, en amor.
Pero usted sigue pensando lo mismo y le vale, porque usted lo que hace es venir a la iglesia y se va. Y no se preocupa por servir a Dios precisamente en ningún ministerio, a través de su cuerpo local. Le recuerdo lo que dice 1 Juan 5:1, hoy lo va a entender mucho mejor. Dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró a Dios Padre, ama al que ha sido engendrado por él. A los demás hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, a nuestros hermanos, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Por eso es que en el versículo 16 Jesús dijo: en verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor. Digan conmigo, un siervo no es mayor que su señor. Digan conmigo, un enviado nunca es mayor que el que lo envió. Digan conmigo, un empleado no es mayor que el dueño. Entonces, ¿qué pasa si un empleado ve que el dueño lava el piso? ¿Qué tiene que hacer entonces el empleado? Como mínimo, lavar el piso. Si el dueño lo hace, yo también lo tengo que hacer. ¿Quién soy yo? ¿Acaso yo soy más grande que el jefe para yo no hacerlo mejor que él lo haga? Mire, jefecito, le quedó mal, mire, ¿qué? Aproveche, no, hágalo para allá, no, así no se hace, jefecito. Ay, usted que sí que es inútil, va, jefecito. O sea, no. ¿Acaso no es lo que les pasa a muchos acá ahora con Jesús? Si Jesús tomó el hebrillo y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, ¿qué le ha hecho pensar a usted que usted no lo debe de hacer? O sea que usted es más grande que Jesús. O sea que tenemos que creer en usted para salvarnos. Qué arrogante. Por eso es que el antónimo bíblico es del amor es el egoísmo. ¿Se da cuenta? Mire, entienda usted algo: el que ama es el que sirve a sus hermanos. El que no le sirve a sus hermanos es porque no ama a sus hermanos. Y no ama a sus hermanos porque el amor de Dios no está en él para impulsarlo a amar a sus hermanos. Por lo tanto, el que no ama a sus hermanos, no ama a Dios, no es amado por Dios, no es cristiano. Es lo que establece Juan. Para entender un poco esto, quiero recordarle a usted una parábola muy importante en la Biblia, la parábola del sembrador. En ella Jesús menciona que hay tipo 4 de terrenos que representan corazones que reciben la palabra en una iglesia. Siempre que el predicador predica, hay 4 tipos de corazones dentro de una iglesia local. ¿Cuáles son esos? Bueno, la primera que cae en el camino, dice, que vienen las aves y se llevan la semilla. ¿Quiénes son esos? Dice, aquellos que escuchan la palabra, tan tranquilo en el culto, ay, qué calor hace. Por cierto, hace calor, Pastor Miguel, que me estoy asando aquí arriba. Y entonces, y no lo entendieron. No lo entendieron, les valió, pasaba una mosquita y se distrajeron. Por lo tanto, nunca se convirtieron, se mueren y se van al chimbolero. Porque obviamente nunca se convirtieron al Señor. Está una segunda parte de personas en la congregación. Aquella semilla que cae, digan conmigo, entre pedregales o entre las piedras. ¿Quiénes son estos? Dijo Jesús. Bueno, aquellos que oyen la palabra, que se alegran. Mira, gracias por invitarme a la iglesia, qué bonito estuvo, me gustó mucho el culto. Pero, en la semana cuando dice Jesús, cuando las dificultades comienzan a surgir, ellos lo que hacen es desertar de las iglesias. Ellos nunca fueron cristianos, nunca lo son, aunque se alegren por la palabra, no son cristianos, porque precisamente su vida demuestra que no lo fueron. Cuando se mueren, al chimbolero. Ok. Tercer tipo de terreno. Aquellos, digan conmigo, que la semilla que cayó entre espinos. Que dice que la planta nació, surge, pero las espinas la ahogaron y no dio nunca fruto. Ok, ponga atención en este. ¿Quiénes son estos? Aquellos que oyen la palabra, aquellos que se alegran con la palabra, aquellos que perseveran en las iglesias, pero no dan fruto para Dios. ¿Por qué? Y Jesús da la explicación qué son las espinas. 2 cosas. Porque ellos se preocupan tanto por su vida y tanto tienen amor por Él. Vean para acá, amor por Él, que eso les impide servir al Señor. Y por lo tanto, terminan sus días y yendo a las iglesias
pero nunca dieron fruto. Ellos nunca son cristianos. Es lo que enseña la palabra. Nunca fueron cristianos. Nunca. Y cuando se muere se van. Te lo dijo también. Quiero explicarle algo. ¿Cuántos, por ejemplo, cuántos de acá pertenecen a alguno de estos grupos? Porque luego está el de cuarto grupo, en la buena tierra, que dice la Escritura que ellos oyen la palabra, se gozan con la palabra, entienden la palabra, creen la palabra y obedecen la palabra. Y por lo tanto, dan ¿qué? Fruto. Y Jesús dice todavía, ¿cuánto fruto? Al 30, al 60 y al 90. Mire, mi amada familia, quiero explicarle esto. ¿A cuál grupo usted pertenece? ¿Cómo lo puede saber? Por los frutos. ¿Sabe cuál es la razón primordial y principal en una iglesia citadina como esta, por lo cual la gente no le sirve al Señor? Por las preocupaciones de la vida, por el dinero. Ay, vos, que si le servimos al Señor, menos pisto vamos a tener. No, es que si le sirvo al Señor, menos tiempo vamos a tener para el matrimonio. ¿Por qué creen ustedes que la gente pone de excusa el trabajo para no servirle al Señor? Eso demuestra su amor al dinero, porque no es por el trabajo, es por lo que le pagan en el trabajo. Que por eso usted pone de excusa el trabajo para no servirle al Señor. Aquellos que ponen de excusa el día familiar, bueno, lo ponen de excusa porque no entienden que es con la familia juntos que le servimos al Señor, y que eso los va a unir mucho más. Y yo no estoy hablando una vez más de que si usted le sirve como esposa a su esposo, es que ese es mi ministerio. Ese no es un ministerio, entiéndalo, hombre. Eso hasta a las mujeres inconversas lo hacen. Los matrimonios satánicos, no, la mujer le termina sirviendo al marido, pues. Es que yo amo a mis hijos, yo les sirvo a mis hijos. Hasta las chuchitas le sirven a sus hijos, a las crías. Yo estoy hablando si usted ama a su hermano en la iglesia, que es capaz de tener un amor sacrificial por ellos, sacrificarse por ellos, purificarse por ellos, dando generosamente su vida, de su tiempo, de su dinero por ellos, en servicio para ellos. ¿Usted los ama así? Usted sabe lo que yo estoy haciendo con usted en esta mañana. Yo le estoy, ¿qué? Sirviendo a usted. ¿Usted se imagina que yo me pusiera egoísta? Chile, yo no voy a mandar que esto también no ponen atención. Ay, que no. ¿Se imaginan ustedes que yo hiciera eso? No, yo tengo mi familia. No, así que yo no voy a predicar ahora, señores. Gracias por venir, pero yo no. Dejen el diezmo, eso sí, dejen el diezmo y la ofrenda, ¿verdad? ¿Te imaginas que yo fuera así? O que le diéramos cualquier tipo de comida aquí. Pero es lo que ustedes hacen. Ustedes me están desnutriendo a mí y a los demás miembros cuando ustedes no le sirven al Señor. ¿Y por qué no le sirven? Por las preocupaciones de la vida, dice Jesús. Así es la palabra, preocupaciones de la vida y el amor a las riquezas, dijo. Eso es lo que ahoga la palabra. Entonces, quiero explicarle algo, no se engañe. El amor por los demás debe ser sin fingimiento. ¿Y cómo se les sirve a los hermanos, pastor? A través de los dones, talentos, habilidades, dinero, bienes, tiempo, mente, sacrificio, experiencia, agendas, contactos. A Dios le servimos sirviéndole a la iglesia local donde Dios nos congrega a través de los miembros de la iglesia. Por eso en las iglesias locales en todas partes del mundo existen los llamados ministerios, de los cuales hoy tenemos una feria allá afuera, que le invitamos a que usted al final del culto salga y que usted vaya a preguntar qué trata cada ministerio, para que usted pueda ver dónde servir al Señor. Juan 13:3 dice: sabiendo que el Padre le había puesto todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, los amó hasta el extremo. ¿Sabe qué es lo que le permitió a Jesús servir con libertad y ceñirse y lavarle los pies? Saber quién Él era, hombre. Jesús sabía que Él no perdía con lavarle los pies a sus discípulos. Él no perdía nada en sí mismo. Él era Dios, Él es Cristo. Amén, mi familia.
Él no perdía su identidad con lavarle los pies. ¿Entiende usted algo? Usted no es menos por servir a su hermano. Usted en el reino se vuelve en más. Así que es cuando usted duda, fíjese bien, es cuando usted duda de Dios, de su provisión generosa, de su bondad, de su amor por usted, es que usted decide no servirle a Él a través de su iglesia local. Por lo tanto, si usted no le sirve a Dios, amigo y amiga, hermano y hermana, arrepiéntase. Arrepiéntase de ese pecado de egoísmo. Cree en el Evangelio y será salvo. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano, en su vida normal y natural, todo el tiempo es un servicio constante a Dios y a los demás hermanos de la iglesia. La Biblia nos dice que así como Dios nos amó, tenemos que amar a los demás. ¿Usted se ha dado cuenta de algo? ¿Ya se dio cuenta que Jesús le sigue amando a usted hasta el día de ahora? Y le sigue sirviendo a usted. ¿Ya se dio cuenta de eso? Dios le sigue sirviendo a usted en amor, en gozo, dándole paz, consuelo, palabra, bondad, provisión, comida, ropa, trabajo. Y todo lo hace por gracia, porque usted no se lo merece. Entonces, ¿qué le hace pensar que usted es más grande que Dios, que no pueda servir a los demás de igual manera? Así que, hermanos, ¿cómo terminó Jesús esta gran enseñanza? Un solo versículo y Jesús les dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Como se lo dije a una persona esta semana y a varios, a los pastores también y a todos los que sirven en general, jamás se va a comparar el gozo de estar trabajando en una empresa o en un lugar que está sirviéndole a Dios en la iglesia. Jamás se compara eso, por mucho pisto que uno le pague. Es imposible, o sea, no hay punto de comparación. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso dice Proverbios 10:20: el que atiende la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. ¿Usted confía en Dios? ¿Usted confía en seguir el llamado que Dios le ha hecho a usted desde tiempos antiguos para su iglesia, de servirnos unos a otros? Hermanos, sirva a su iglesia local. Sirva a su iglesia local. Sirva a sus hermanos a través de sus dones, talentos y bienes materiales. Ame a sus hermanos con amor, como dijo Juan 13:1, con amor extremo, con amor extremo. Dígale que está a su lado, dígale: amémonos con amor extremo a través del servicio. Vamos a orar.